puede ubicarla en TikTok y Facebook. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano electoral plurinacional. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dockweiler. Dockweiler alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes y toda la información deportiva a través de Los Dueños de la Pelota y Radio La Cruz del Sur. Álvaro Andrés Funes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro Alberto Funes? Amable audiencia de Los Dueños de la Pelota, gracias por estar con nosotros arrancando esta semana en nuestro programa meridiano. La selección boliviana de fútbol está a punto de llegar a su destino. Hoy por la madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, partió rumbo a México para atender el partido por el repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Exactamente, salieron cerca de la medianoche del Hotel Merrio, donde estaban precisamente en la ciudad de Santa Cruz, y a las 2 comenzó la travesía, en un vuelo directamente hasta Monterrey, que prácticamente van a arribar en los siguientes minutos, precisamente ese país, Alberto, y en el lugar donde prácticamente va a quedar concentrada la selección boliviana. Al grupo que viajó desde Bolivia se van a unir rápidamente 4 jugadores: Ramiro Vaca, Leonardo Zavala, Diego Medina y Moisés Paniagua. Son los 4
jugadores que se van a integrar al trabajo de Oscar Villegas, inmediatamente el equipo esté en suelo mexicano. Y está bien porque se va nutriendo, ¿no es cierto?, el grupo de futbolistas que van a armar el partido frente a Surinam. Y se está evaluando, o se va a evaluar en los siguientes minutos, Alberto, con el cuerpo médico, la lesión. La gravedad de la lesión del jugador Moisés Paniagua. Ayer jugó su equipo, el Wydad, empató con gol de su compatriota, nuestro compatriota Ramiro Vaca, 1-1 ese compromiso. Pero bueno, ha salido lesionado el jugador y se va a evaluar precisamente si es que va a ser tomado en cuenta o finalmente desafectado de este partido de repechaje. De todas maneras, se dice que ya no va a haber más convocatorias más allá de esta situación que está viviendo tristemente Moisés Paniagua, que sueña con llegar a los partidos por el repechaje. Estamos en comunicación con nuestro querido amigo Marco Mejía, miembro de Sports 360, a quien saludamos cordialmente. Marco, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola Alberto, un cordial saludo a todos los amigos de los dueños de la pelota. ¿Qué te pareció la selección en el partido de despedida frente a Trinidad y Tobago? Bueno Alberto, estos partidos que, como los que se jugó ayer en Santa Cruz, son pues los que juegan selecciones cuando están a punto de ir a una competencia o a buscar una clasificación, como es el caso nuestra. O tú te acordarás que Argentina siempre nos elige para ir a un mundial como su partido de despedida, ¿no? Siempre se busca un rival endeble, muy débil, como el que fue la selección de Trinidad y Tobago, o como era nuestra selección hace unos 2 o 3 mundiales, cuando, te reitero, Argentina nos llevó para que despedirse con su gente y meternos de 4 o 5 goles para arriba, ¿no? Cosa muy distinta a lo que acontece hoy. Exactamente, de todas maneras, tonificado luego de la victoria que consiguió el equipo boliviano 3-0 el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para hospedarse a partir de hoy en el complejo La Capilla, Marco. Sí, estamos monitoreando la llegada de la selección boliviana. Se indica que es entre 10 y 11 horas el vuelo, que salió a las 2 de la mañana de este lunes desde Santa Cruz, y va a tardar ese tiempo en llegar hasta Monterrey. Sabemos que inmediatamente el equipo se va a trasladar al complejo La Capilla, que está alejado del centro de Monterrey, unos 50 minutos, donde va a instalar su cuartel general, ¿no? Ahí va a trabajar Oscar Villegas hasta el próximo lunes. Un complejo cerrado, tiene a disposición la cancha y otros ambientes más, inclusive se hospeda ahí la selección las 24 horas, ¿no? Carlos Pino, el coordinador de logística, decía, si Oscar quiere trabajar por la mañana, por la tarde o por la noche también, no va a tener ningún inconveniente en hacerlo. Es decir, las instalaciones de ese complejo de La Capilla en Monterrey están a disposición de la Verde por estos 7 días. El lunes, ya por disposición FIFA, se tendrá que alojar en el hotel que los organizadores le han dado a la selección boliviana, ya en el centro de Monterrey. Y Oscar mencionaba en las últimas horas, Oscar Villegas, muy cerquita al estadio BBVA, donde se juega el 26 de marzo. Nada más a 15 minutos, ¿no es cierto?, ese hotel para ir al estadio el mismo día del compromiso. Entonces, desde el lunes 23 de marzo, el equipo boliviano tendrá esa variante. Serán 10 días de mucho trabajo, pero no solo de trabajo, sino también de algún momento de distensión, ¿no es cierto? Nos contaba Guillermo Vizcarra que los jugadores se llevaron incluso juegos de mesa para tener algún momento de distracción, Marco. Sí, que no va a ser necesario, Alberto. Tuve la oportunidad de conversar con Maximiliano Alonso, que es el preparador físico, que ya fue a observar, tú te acordarás, hace un mes aproximadamente hubo una avanzada de la selección boliviana, sí. Y él mencionaba que el hotel tiene todas las comodidades, ¿no? que uno puede imaginarse. Es un hotel, es un centro de alto rendimiento. Inclusive tengo entendido que Japón ya la reservó para su participación en el Mundial, porque también le tocó la sede de Monterrey en un par de encuentros, ¿no? Entonces, la Federación Boliviana de Fútbol le ha dado todas las comodidades a esta selección. Van a ir a un complejo de primer nivel, como para que después no exista ningún tipo de quejas, ¿no? De que faltó esto o no faltó esta situación. Tengo entendido que se llevaron 2 toneladas de equipaje
en la delegación que partió esta madrugada, muchos implementos deportivos y otras situaciones que va a utilizar el cuerpo técnico. Don Marco, buenas tardes. Álvaro Andrés Funes les saluda. ¿Qué podemos esperar nosotros de la selección de Surinam? Estaba leyendo algunos medios, están a la respuesta del delantero Crescencio Summerville, que es el delantero que está jugando en este momento en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra. Si es que logran convencer, porque sus padres son precisamente de Surinam, él había nacido en Países Bajos, se está como que esta selección comenzando a reforzar o ver realmente el mejor elemento para tratar de ganarnos en el partido de repechaje. Sí, Álvaro, buenas tardes. En las últimas horas hay una declaración del técnico de Surinam, del señor Tenkate, que prácticamente lo ha descartado a ese delantero, a Summerville, porque ha elegido y tiene la posibilidad de jugar por la selección de Países Bajos. Es más, el señor Tenkate debía ayer por la noche dar la lista de convocados. Tiene varias dudas porque hay un par de jugadores a los que el TAS aún no se ha pronunciado al respecto. Estos jugadores habían jugado en selecciones juveniles por los Países Bajos, por Holanda, como nosotros conocíamos anteriormente, claro. y esperaban un fallo para hacerlo por Surinam. Ha postergado el señor Tenkate, el técnico de Surinam, la divulgación de la lista hasta el miércoles a las 11 de la mañana. A estas horas, dentro de 2 días, ya tendremos la lista. Bueno, Marco, vamos a estar pendientes. Hoy salió publicado en Sports 360 una nota con este medio de Alberto Funes, donde vertí alguna opinión. Yo creo que en este partido frente a Surinam, Marco, Bolivia es favorito para el triunfo. El plantel nacional tiene que ir con esa convicción, lo que no quiere decir que subestimemos al rival. Ante cualquier contingencia tenemos que estar preparados, pero siempre con el criterio de meter la pierna, de jugar al fútbol y demostrar todo lo que ha venido trabajando Oscar Villegas, Marco. Sí, Alberto, yo comparto lo que decías y me queda más de la columna que hoy la publicamos en Sports 360, que pase lo que pase, hay que seguirle dando trabajo a este grupo, ¿no? Que se ha formado hace 1 año y medio a la cabeza de Villegas, pensando en lo que va a ser el Mundial de 2030. Está por acá mi compañero Marcos Bonilla, que tú también lo conoces, periodista de Sports 360, Saludos. Y me pasa el dato que Moisés Paniagua debía sumarse hoy por la noche en Monterrey a la selección nacional, pero Moisés ha tenido un pequeño golpe ayer en el partido del Huidad. Su club ha pedido que se quede 3 días a recuperarse. Va a jugar el domingo por el Huidad y dentro de una semana será uno de los últimos en sumarse a la selección nacional. Caso distinto al de Ramiro Vaca, que ya ha recibido el permiso y tenemos la información de que está rumbo a Monterrey, que también llegaría en las siguientes horas. Bueno, estábamos pendientes, Neto, ¿no?, de Moisés Paniagua. Estamos aguardando nosotros conocer la gravedad de la lesión precisamente de Moisés Paniagua. Lo van a atender allá, no va a llegar a la selección como estaba programado para esta jornada, sí. De acuerdo a lo que nos dice Marco de Sports 360, y claro, en 13 o 4 días ya podrá integrarse al trabajo del equipo boliviano. Alberto. Sí, Marco. Sí, yo conversé esta mañana con Silvio Fontana, que es su empresario, el que lo llevó allá al Huidad, y él me mencionaba que es un golpe, está inflamado uno de sus tobillos, pero no es de preocupación la dolencia. Es más, el Huidad, te reitero, ha pedido que se quede porque lo tienen planes para el fin de semana, y va a jugar Moisés Paniagua y luego viaja a Monterrey. Bueno, uno de los últimos jugadores en incorporarse y sumarse a ese vuelo que ya está por llegar a Monterrey fue Gilmar Centellas. ¿Usted considera que este jugador ayer se ha ganado ese derecho de viajar con la selección boliviana de fútbol? Porque recordemos que este jugador era uno de los invitados por parte del profesor Oscar Villegas. Sí, pues estos partidos, Álvaro Andrés, sirven para eso, ¿no? Para ver jugadores. Mira, Gilmar... de gran producción el año pasado, ya en la última parte del campeonato con Blooming. Este año lo propio en el equipo que dirige Mauricio Soria, llega como invitado esta última semana a la selección. Se ganó un lugar durante estos 5 días de trabajo. Ayer
fue parte del equipo y en un par de jugadas se vio nomás pues que es otro jugador para el recambio que tanto estamos esperando, ¿no? De aquí a 4 años para la siguiente eliminatoria tendremos otra opción más de las muchas que están apareciendo, ¿no? En distintos puestos para el equipo de Villegas. Por eso yo coincido con lo que decía Alberto Funes hoy en su columna, ¿no? Si no se clasifica, Dios no quiera, todos los bolivianos queremos que así sea, hay más armas para el 2030. Definitivamente, mi querido Marco, yo creo que se está haciendo un trabajo bien planificado y afortunadamente están por detrás apareciendo otras figuras como Jesús Maraude, Centellas, ¿no es cierto?, de 20 años, que está jugando en un buen plantel como ese Blooming, y entonces ayer toda su personalidad para mostrar sus condiciones. Esperemos que así sigan apareciendo otros jugadores porque hay que dar pelea de manera más frontal para el próximo Mundial, pero la situación esta que se ha presentado hay que aprovecharla, ¿no es cierto? Si llegamos al Mundial que se va a jugar a mediados de este año, enhorabuena, y es el deseo de todos nosotros. Gracias, Marco, un abrazo a la distancia y ya te tendremos próximamente acá en la cabina de Radio La Cruz del Sur. Gracias a ti, Alberto, a toda tu audiencia, Álvaro, Andrés, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, ahí estaba Marco Mejía. ¿Estás todavía en línea, Marco? Hola. No, creo que ya se fue. Creo que perdimos, ¿no? ¿Qué te faltó preguntar, Alberto? Sobre las páginas que están publicando respecto del Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Con mucha historia, con muchos datos. Marco, hemos recuperado la comunicación. Me olvidé preguntarte sobre el trabajo que vienen realizando en Sport 360 respecto de la Copa del Mundo. Sí, Alberto, muchas gracias por la comunicación. Sí, hoy por ejemplo hemos sacado la segunda entrega de esos especiales fascículos de los mundiales, y hoy la entrega es la de 1934 con Italia campeón, pero bajo la sombra de Benito Mussolini, ¿no? Que prácticamente lo hizo campeón por primera vez a Italia. Y para el próximo lunes vamos a hacer una pequeña pausita en estas entregas de los fascículos de los mundiales, porque vamos a estar ya a 3 días de lo que va a ser para nosotros el evento de este mes, que es el partido Bolivia-Surinam, y le vamos a entregar un especial del repechaje a toda nuestra audiencia, ¿no? A todos nuestros lectores que nos siguen permanentemente en www.vision360.bo. Perfecto, Marco, entonces la gente tiene que estar atenta para tener esa colección, ¿no es cierto?, de los fascículos de Sports 360, donde hoy se publica Italia, el Mundial de Mussolini, y el próximo lunes hablando de lo que va a significar la previa de ese choque tan importante que tiene nuestra selección frente a Surinam. Ahora sí, un abrazo y hasta cualquier momento, querido Marco. Abrazos, Alberto, muchas gracias. Ahí estaba Marco Mejía, ya sabe, Sports 360 con ese material rumbo a la Copa del Mundo. Buena noticia la que nos da Marco, solamente es un golpe en el tobillo, no es ningún esguince ni mucho menos, tiene que recuperarse, va a jugar el fin de semana y luego se integra al equipo boliviano Moisés Paniagua. Sí, fue un patadón, Alberto, que recibió Moisés Paniagua, salió con una inflamación muy notoria en el tobillo izquierdo. Es ahí donde se produjo la lesión precisamente en el compromiso. Ahora el club seguramente lo quiere recuperar, pero tomarlo en cuenta a Moisés, no sé, Alberto, si ya le dieron permiso. Es una alternativa, todo puede pasar, Neto, todo puede pasar. Así que tenemos que tener al soldado listo por detrás de quien es el titular para que sea una buena alternativa. Sí, pero era mejor que se venga a recuperar con la selección, Alberto. Pero en su club quieren que jueguen el fin de semana, entonces lo van a aprovechar, le van a dar ritmo de competencia. Pero ya Ramiro lo soltaron. Para mí, lo de Paniagua es bien importante. Es un buen jugador que cuando ingresó en Always Ready en los segundos tiempos, marcó diferencia e hizo que su equipo gane permanentemente. Ojalá lleguen las mejores condiciones y se lo pueda ver a Moisés Paniagua aportando con lo suyo. Otra jugada que la vi detenidamente en las últimas horas, la jugada de Gobea, que deja suelta una pelota. Cuando lo presiona, de verdad. Se aviva el delantero, y entiendo que era el número 18 del equipo de Trinidad y Tobago, pero le fue de mala leche. Pudo haberlo roto a Gobea. Fue tremenda entrada. Si ya no vas a llegar a la pelota, es mejor que te frenes. No sé si no quiso hacerlo este jugador de Trinidad y Tobago,
pero le fue duro. Afortunadamente Gobea tiene una masa de músculo bastante importante por la contextura que tiene, todo aquello, y salió limpio. Otro jugador con menos condiciones salía roto, porque insisto, le fue con todo el delantero del equipo de Trinidad y Tobago. Afortunadamente no pasó de nada. Claro, nosotros nos quedamos mirando que la pelota quedó suelta y ahí se avivó el delantero, pero la forma como impactó en el cuerpo de Gobea fue tremenda, y más bien que el arquero boliviano no salió lastimado. Y esto fue producto de que Gobea, que es bastante jovencito y le falta roce internacional, no porque esté jugando en Uruguay, va a tener mejores condiciones. Gobea no pudo parar esa pelota. Esa pelota, porque no tiene el control orientado, dio rebote. Y es ahí donde se aviva obviamente el delantero, y ante el nerviosismo tuvo que reventar esa pelota que impacta en el propio delantero. Es decir, pudo haber marcado un gol incluso la selección de Trinidad y Tobago. Pero claro, lo mismo que Gilmar Centellas, ayer demostró actitud, pero a ambos jugadores, porque son bastante jovencitos, les falta. ¿Y dónde van a ganar templanza, Alberto? ¿O dónde van a ganar ese roce y esa experiencia que necesitan para su carrera en este tipo de partidos? Exactamente. Rampersad fue el hombre que le fue duro a Gobea. Afortunadamente no pasó absolutamente nada, y el arquero viajó con la selección sin ningún problema. Así queríamos comenzar la presente edición de Los Dueños de la Pelota. Son las 12 del mediodía con 18 minutos. Como siempre, luego de la pausa, voces de los protagonistas. Los dueños de la pelota. Pelota, pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. 12 con 21 minutos. El 5 de abril va a arrancar el campeonato oficial del fútbol boliviano, Neto. Por fin. Y por fin van a haber 2 campeonatos que ya han sido aprobados por los dirigentes para llevarlos a cabo. Esperemos que alcance el tiempo y que no genere dificultades. Estamos a 15, 21 días prácticamente, Alberto, entonces de que arranque el campeonato, ¿no? Sí, señor. La gente de Bolívar, como no ha arrancado el campeonato, ya tiene un cronograma de viaje porque va a trabajar en Ecuador. Se va a realizar una gira a Ecuador
porque necesita ritmo de competencia, rodaje para encarar Copa Libertadores. Y Always Ready próximamente también va a anunciar una gira en el exterior del país. Los equipos se vienen preparando para ese torneo del que estaremos dando detalles enseguida nada más. Porque ayer, Alberto, se han reunido los dirigentes en Consejo Superior de Emergencia en la ciudad de Santa Cruz. Exactamente, ya tienen todo delineado para estos dos torneos. Enseguida vamos a dar detalles. Ayer la gente del estadio Tawich Aguilera salió muy satisfecha luego de la victoria de Bolivia 3-0. Aquí está la opinión de los aficionados en Santa Cruz de la Sierra. Es importante que tomen ánimo para que puedan ir para el repechaje, ¿no? Que todo salga bien. Quiera que sí, y ojalá que nos vaya bien a todos. Me parece muy genial porque allá lo vamos a ganar y vamos a llegar al Mundial y vamos a llegar muy alto, Bolivia. Estamos felices por la victoria, bueno, le deseamos lo mejor a la selección, tenemos la esperanza, tenemos fe en ellos y bueno, esperemos poder clasificar al Mundial en este repechaje, ¿no? La gente de Santa Cruz siempre apoyando a la selección, se nota el apoyo de la gente de Santa Cruz. Lo único que desearle suerte a Oscar, ¿no? Porque él es el que decide y nosotros más no nos queda que apoyar a la selección. Ahí estaba el criterio de los aficionados que salían del Tawich Aguilera luego de ver los 3 goles del equipo boliviano. Comenzó con el gol de Luis Hacking, aumentó Godoy y finalmente Fernando Nava marcó el tercer tanto para la selección boliviana de fútbol, resultado con el cual emprendieron el viaje. Guillermo Vizcarra comenzó jugando, tuvo que dejar el campo de juego para darle oportunidad a Gobea y hay que probar todo el elemento con el que estamos viajando rumbo a México. Aquí está Guillermo Vizcarra, queremos lograr el objetivo, dice el arquero nacional. Creo que todos los que estamos acá estamos trabajando para eso, todos estamos sumando de la mejor forma, estamos ultimando detalles en todo lo que es el grupo, en la idea que vamos a plasmar contra Surinam. Lo importante es eso, ese es nuestro objetivo. El partido de hoy era para eso, para ganar sensaciones. Creo que todos nos sentimos muy bien y esperamos que la gente también haya disfrutado del partido. Billy, volver a la ciudad en la que naciste y sobre todo un estadio que debe ser importante para ti, ha simbolizado mucho para esta victoria. Sí, siempre es lindo jugar acá en el Tawichi con la selección. Como dije, esperemos que la gente haya disfrutado también. Nosotros nos vamos muy felices y nos vamos con muy buenas sensaciones y conforme con el partido de hoy. Serán largos 10 días de mucho trabajo, por supuesto de familiaridad, porque el grupo va a estar unido, ¿no es cierto? Te cuento que Vizcarra duerme solo, por decisión propia. No tiene compañero de cuarto. No tiene compañero de cuarto. Y es normal, ¿no es cierto? Cada persona es diferente y a veces tú quieres descansar de manera solitaria. ¿A ti te gusta la compañía? No. Yo igual hubiese preferido... Sí, porque Alberto, cuando duermes con otras personas que no conoces, a las que no estás habituada, primero tiene que ser una persona que sea limpia, que sea aseada, que no ronque en la noche, que te permita el descanso, ¿te das cuenta? Exactamente. Y que no te moleste la forma de ser del compañero. Entonces, claro, yo la verdad que preferiría un cuarto solo igual. Por los dos lados te puede generar, ¿no es cierto?, alguna incomodidad y entonces Vizcarra decidió dormir solo en el hotel donde están concentrados. Él habla de que se llevaron algunos juegos de mesa porque también van a haber espacios libres, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, Alberto, allá puedes tener todos los juegos de mesa en Monterrey. ¿Sabes qué no van a encontrar? ¿Qué? El cacho, Alberto. El famoso cacho. Claro, eso no hay en Monterrey. Aquí está Guillermo Vizcarra. Concentro solo yo. ¿Solo? Sí, Toma, pero... Para que te pueda mira, justo estamos llevando igual un montón de juegos de mesa. ¿Cómo te sientes físicamente después de lo que pasó en Perú? ¿Te sientes bien? ¿Jugaste de titular? ¿Cómo te sientes? Sí, bien, excelente. La verdad que he estado entrenando muy bien, me he recuperado increíble de mi lesión, he ganado niveles de fuerza que antes no los tenía, entonces me ayudó mucho y sé que Dios pone las cosas en los momentos correctos y entonces estoy muy feliz de que haya sucedido así. Hace 6 meses que surgió la ilusión, Neto, de llegar a la Copa del Mundo, después de haber logrado el repechaje ganándole a Brasil, ¿no es cierto? Por un tanto contra 0 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, donde la selección venezolana también estaba peleando por asistir y acudir al repechaje, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ganar como dueños de casa y de esa manera clasificar a este gran torneo. Soñar no cuesta nada, y yo sueño con un gol de Robson Mateus. Ayer lo intentó, pero lo vi demasiado ansioso. Ojalá que en estos 10 días el profesor Oscar Villegas pueda trabajar en la mentalidad de este jugador. Esta mañana leíamos el mensaje de Boris Gaspar, y es cierto, ayer Tonino Melgar y Nava, muy individualistas en el primer tiempo, jugaban para sí. Ayer buscó ese espacio al que está acostumbrado Robson, que no se lo dio Trinidad y Tobago.
porque generalmente encuentra un espacio, avanza un par de metros en diagonal donde ya comienza a perfilarse y saca pues un tremendo remate con pierna izquierda. Ojalá que se le pueda dar, pero si no se le da, Alberto, que no se ponga ansioso, que no quiera pegarle en cualquier momento cuando no se pueda dar, porque incluso en varias de las oportunidades perdimos la pelota y el contragolpe era de Trinidad y Tobago, que no fue letal, afortunadamente, pero otra selección no nos va a perdonar. En el gol de Juan Godoy, Robson tuvo mucho que ver, porque él gestó la maniobra asociada que elaboró, ¿no es cierto?, con Melgar, con Villarruel y después el gol de Godoy. Claro, el encargado del tiro libre era Robson. No sacó un centrito como ya estábamos acostumbrados. Tocó esa pelota para Carlos Melgar. Melgar filtra el esférico, también rasante en un segundo toque, para que aparezca Moisés Villarruel, y Villarruel saca el centro. Y otra cosa que no lo vieron, Robson inició la jugada para el tercer tanto en el medio terreno. Es un hombre cerebral y es bien vertical. El toquecito no es pues al lateral izquierdo o al derecho, no, al que mejor posición tiene, ahí cerca del área grande. Metió un toque profundo y de ahí vino el centro para que Godoy convierta el gol, ¿no es cierto?, el tercero. Pero quien, viendo las imágenes, quien inicia la jugada es Robson Mateus y me parece excelente. Y ahí va a estar Robson para iniciar jugadas, ahí va a estar Ramiro Vaca, pero cuando haya la posibilidad de pegarle fuerte de media distancia, hay que hacerlo. Ahí va a estar Robson y por eso sueño con un gol de Robson. Él también sueña desde hace 6 meses hacer un gol en el repechaje. Creo que nos venimos preparando el año pasado para este partido contra Surinam y bueno, si Dios permite va a salir todo bien. En ese partido no podemos cometer errores, el que comete menos errores gana esos partidos y bueno, si Dios permite va a salir todo bien. ¿Eres titular para ese partido? Si Dios permite que sí, pero depende del profe Boca y yo estoy dispuesto a todo. Sí, muy bien, que no quise esforzar mucho al final para no haber algo preocupante, pero la verdad que terminé muy bien. Nuestra encargada del sostén técnico, María Esther, dice: yo me sueño viéndole hacer un gol a Juan Godoy. ¿Qué tal? Sí, es una de las cosas que confía también Juan Godoy, aunque ayer lo ha demostrado, ¿no? Sí, es letal Juan Godoy. Si lo dejan suelto, lo va a aprovechar. Y si no lo dejan suelto, va a buscar el espacio. Necesitamos líderes en cada una de las líneas. Ayer Robson ha demostrado que puede ser el conductor en la selección boliviana de fútbol. Lo mismo que le pido a Ramiro Vaca, uno por la izquierda, el otro por la derecha. Que sea sólido Héctor Cuellar, por ejemplo, de la manera en que le jugó el primer partido con Always Ready al Bolívar, haciendo el trabajo sucio con toda esa experiencia que ha comenzado a adquirir Héctor Cuellar. Y claro, cuando se tenga la oportunidad, pegarle de larga distancia o poner los pases filtrados para que María Esther haga realidad sus sueños. Y claro, Godoy marque goles. Los centros van a llegar. Y van a llegar a granel. Sí, pero los centros, Alberto, no tienen que ser aéreos, porque Godoy no es un tipo de chavo de virtudes, no mide 1.85. Pero tiene buenas abdominales y salta bastante bien. Bueno, pero Alberto, eso no te va a condicionar a que pueda marcar goles. Los de Surinam tienen muy buena contextura física. Te lo cambio, van a llegar centros por arriba, por abajo, y ahí tiene que estar atento. Mejor Juan Godoy, por eso María Esther lo ve haciendo goles. Siempre para un delantero marcar y bueno, feliz, contento por eso, pero más feliz de lo que hizo el grupo, ¿no? Creo que se demostró que se juega bien y bueno, hay muchas cosas que mejorar. Ojalá Dios mediante nos vaya bien en México, ¿no? Como dije, ¿no? Como delantero quiere marcar gol para ayudar al equipo que necesita y bueno, gracias a Dios se me dio y bueno, como dije, hay que mejorar muchísimo, vamos a ir a trabajar a eso y bueno, ojalá Dios mediante venga más goles, ¿no? Muy bien, enseguida lo vamos a escuchar al capitán Luis Hacking y también al técnico del equipo boliviano con algunos conceptos previo a lo que significó el viaje rumbo a México. Son las 12 del mediodía con 30 minutos, la pausa y luego seguimos. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuche la campana. Un round más.
Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta de más de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, El Primero. Los dueños de la pelota. 27 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Nos vamos a dar una pequeña licencia porque la zona de Villa Pavón esta mañana salió o despertó consternada ante la pérdida de uno de los vecinos, un gran amigo, un hermano, Ramiro Laurel. Paz en su tumba para Ramiro, un amigo del programa, amigo de los dueños de la pelota, amigo de Alberto, un mejor amigo de Alberto, que consternados con la noticia, precisamente con mucho dolor para su familia, nosotros nos sumamos precisamente a todo aquello. Falleció en el transcurso de las últimas horas y bueno, para toda la gente, Ramiro Laurel era una gran persona, un gran amigo, un gran ser humano, siempre desprendido, apoyando a sus sobrinos, a los más jóvenes, a mi persona, Esteban Martín. Realmente lo sentimos mucho nosotros, Alberto. La familia doliente invita a familiares y amistades al velorio que se realizará en el Salón Velatorio Resplandor, ubicado en la calle San Salvador, esquina Paraguay. La misa se realizará el día martes 17 de marzo a horas 11, posteriormente serán trasladados sus restos al cementerio general. Pasa en la tumba de Ramiro Laurel, un gran amigo, un hermano que ya está con Dios. Que Dios lo tenga en su santo reino. Así es, y para toda su familia también resignación. Nos sumamos nosotros como siempre a este dolor por parte de Ramiro, de toda su familia, como programa, como dueños de la pelota. Y para todas las personas que lo han conocido, seguramente lo van a recordar al querido Chacho, a ese flaco, un tipo realmente increíble, ¿no? Como lo decía Alberto, paz en su tumba y que bueno, ya se encuentre al lado de nuestro creador. Y con este sentimiento la vida debe continuar. Deseamos que Ramiro esté con Dios y que de ahí también interceda para que todos sus amigos, sus familiares podamos estar mucho más tranquilos acá en la tierra. Volcamos la página, habíamos prometido la palabra de Luis Hacking, el capitán, que bueno, tuvo un buen partido porque de entrada dejó su defensa para agarrar el fusil e ir al frente e hizo el primer tanto, mi querido Neto. Como si fuese un centro delantero, tuvo una primera instancia donde en vez de atacar la pelota lo sorprende, le pega con el muslo, no puede cachetear, es esférico y ahí quizás desperdiciaba la primera oportunidad. Pero en la vuelta de la esquina se quedó ahí arriba el jugador Hacking y de esa manera pudo conectar, convirtiendo el primer tanto del partido y la selección de Bolivia se puso en ventaja por 1-0. Aquí está el capi Luis Hacking. La figura es el grupo, este grupo que realmente sueña, que está convencido de lo que quiere y lo más importante, que estamos todos unidos y nuestro principal objetivo estoy seguro que se va a cumplir y tenemos la clave que es el grupo. El objetivo era ganar. Creo que lo importante es que el grupo ganó, el grupo agarró confianza.
confianza. Es importante despedirse con nuestra gente con una victoria y Dios nos bendiga para este viaje para México. Ahora ya vamos al hotel, recuperamos lo más que se pueda, compartimos con la familia un poco y ya tenemos el vuelo a las 2 de la mañana. Y déjame decirle a la gente que si es necesario derramar sangre por esta camiseta, lo vamos a hacer. Ahí está el compromiso de Luis Hacking, buen jugador, capitán de la selección boliviana de fútbol. A continuación, Oscar Villegas. Lo de Trinidad y Tobago nos da una referencia, dice el técnico del equipo boliviano, porque es un equipo centroamericano y ahí es donde juega precisamente Surinam, ¿no es cierto? De todas maneras, no es pues la Trinidad y Tobago equipo titular con la cual nosotros nos habíamos enfrentado. Pero a nosotros nos sirvió, Alberto, como para aceitear el sistema, el molde, el modelo que ha instaurado hace un par de meses atrás o años atrás ya el profesor Oscar Villegas, y que prácticamente nos dio la oportunidad de que jugadores como Hacking, como el propio Central Torres, comiencen a tocar la pelota y comiencen a salir jugando. Es lo que se le pedía a la selección boliviana de fútbol y esa identidad se ha podido ir plasmando. Hay una idea y eso está claro. El equipo sale jugando, también trabaja a ras del piso. Hay jugadores para jugar de esa manera. El objetivo es estar siempre por encima de la raya del medio terreno. Bien en la recuperación de la pelota, presionando con 2, 3, 4 jugadores, que es como se debe presionar para la recuperación del balón. Comenzó muy, digamos, ansioso el equipo boliviano, se fue tranquilizando, los goles le permitieron respirar y al final fue un espectáculo el equipo boliviano, con taquitos por aquí, con algún caño por allá, asociándose entre 3, 4, el toque de primera, y es así como queremos verla la selección boliviana. Son de esos lujos que demostró que ya estaba mucho más serena la selección, mucho más tranquila, con mucha confianza, porque el hacer un taco, habilitarte de taco simplemente pasa por la confianza. Claro. Sin el desmedro de ir a cancherear, por ejemplo, que es totalmente diferente. Claro, se divirtió el equipo boliviano. Y es lo que le pedimos a la selección boliviana de fútbol. Más allá de estar concentrados en el partido ante Surinam, finalmente lo que queremos es que hagan todo lo planificado durante la semana, que no sientan presión alguna para que no se sienta el nerviosismo y que se comiencen a divertir. Claro, a mí me gustó la dinámica con la que encaró todo el partido, el equipo nacional. Ahora, el rival a veces cuenta, es decir, siempre cuenta, ¿no? Pero a veces te conflictúa, no te deja, digamos, tener crecimiento en el mismo partido. Te presiona, te marca, te ensucia el juego, etcétera, etcétera. Y ahí el equipo tiene que estar muy bien mentalmente para no caerse y para seguir con el mismo estilo de juego. Esperemos que todo esto lo planifique correctamente Oscar Villegas. Yo creo que nos va a presentar más o menos en las características, sí, de jugadores espigados, fuertes, rápidos. Quizás seguramente esperamos un plantel más fuerte, más sólido tácticamente, etcétera. Así que de ninguna manera, esto nos ayuda en el ánimo, pero de ninguna manera no podemos confiar. Muy bien, Oscar Villegas con esos criterios, sabe que le ayudó muchísimo este partido de preparación para ver a un Centellas, para ver a un Jesús Maraude, para ver cómo llega por la derecha el jugador, ¿quién jugó por la derecha? Ahora me vas a decir, Melgar, ¿no? Melgar por derecha, Fernando Nava por la izquierda. Comenzó Melgar por el sector derecho, aunque ya después en el segundo tiempo y con las diferentes variantes que realizó, se fue como mediocampista en el sector izquierdo, sacrificando un poquito también a Héctor Cuellar, que terminó como lateral izquierdo, tomando en cuenta de que había salido el jugador Vaca. Exactamente, y ahí aparecieron Jesús Maraude, Gilmar Centellas, que ingresaron muy bien, con mucha personalidad, los dos chicos menores de 20 años, y entonces hay expectativa porque de pronto estos chicos muy pronto también buscarán ser titulares en el partido. Sigamos escuchando al estratega de la selección boliviana de fútbol, el señor Oscar Villegas, que viajó con muchas ilusiones. Él en la siguiente nota nos dirá que de pronto va con mucha confianza porque después del partido de ayer uno está pensando de que volvió el gol para el equipo nacional. Godoy ha estado presente en el marcador. También decía que este equipo tiene la posibilidad de que los centrales puedan hacer gol, los laterales, y hoy pasó con aquí, que nos abrió la ruta del marcador, del gol. Después decíamos de Godoy, también una asistencia para gol, eso está muy, muy bueno. Así que hoy hemos podido marcar 3 goles que justamente nos dan ese ánimo, esa tranquilidad de poder ir a
a Monterrey a recibir al resto de los jugadores con mucho optimismo. Muy bien, ahí está el optimismo que está marcado en la presencia del entrenador del equipo boliviano y está bien. Estos partidos, como decías, Neto, sirven para eso, ¿no es cierto? Por eso Argentina en algún momento también nos eligió para despedirse rumbo a una Copa del Mundo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sirven para hacer que el grupo se tonifique fundamentalmente en la parte mental. Sí, Alberto, siempre sirve el haber ganado por goleada. Hoy en día, por ejemplo, los va a dejar mucho más tranquilos a Godoy, al profesor Oscar Villegas. Viajaron sin esa tensión de no haber ganado. Hace 5 meses que no ganaba la selección boliviana de fútbol. Empatamos contra Panamá con una selección alterna, jugamos contra México con una selección juvenil a la cual no le pudimos ganar. Entonces, ayer le ganamos contra Trinidad y Tobago y bueno, ahora su mente, Alberto, ha descansado. Se van a dedicar a trabajar simplemente sin tanta esa presión y obviamente los queremos nosotros bien concentrados para el partido ante Surinam. Ayer ganamos 4-0, ¿no? No, 3. 4, ¿y el gol de Vaca? Uno nos anularon, Alberto. ¿Y el gol de Vaca? Nos anularon un gol, ¿no? Bueno, sí, pero el gol de Vaca te decía. Ah, en el Huidat. Claro, ese también es gol boliviano. Claro. Ramiro Vaca sigue dejando huella en el Huidat. Marcó el gol del empate del partido que tuvo su equipo el día de ayer. Un centro desde el sector derecho, la pelota queda boyando en el área del punto penal y apareció Ramiro Vaca apoyando obviamente ese ataque porque no estaban los centrodelanteros y le reventó la portería al arquero. Claro, el gesto técnico porque había que pegarle bien a esa pelota, ¿no? Con dirección. Y Ramiro sabe hacerlo y convirtió el gol, porque otro la quiere parar y ahí pierde tiempo o definitivamente la pifia. La revienta, pues, Alberto. O la revienta o la pifia, ¿no es cierto? No, Ramiro hizo lo que tenía que hacer, porque el centro tenía cierta potencia, pero ahí la pierna de Ramiro para encajar esa pelota, me alegro por Ramiro, que es otro que va a llegar con la intención de hacer goles para el equipo boliviano. Exactamente, Pedro Alberto Funes, ahí marcó Ramiro Vaca, nos va a ayudar de sobremanera para que prácticamente también podamos nosotros ser una selección que proponga fútbol, que ataque en la medida de nuestras posibilidades, porque desde el minuto inicial de nada nos va a servir el 0-0. Vamos a jugar en un campo neutral, en un terreno neutro, donde se está guardando ya por la llegada de la selección boliviana. Así es, espérenos 2 minutitos que luego tendremos mucho más material aquí en Los Dueños de la Pelota. Son las 12 del mediodía con 44 minutos. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotbailer. Dotbailer alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero.
dueños de la pelota. Nos vamos directamente hasta Monterrey. Ahí se encuentra RDC Deportes, Julio César Lozada, con toda la gente de la travesía, gente loca, se fueron por tierra y ya están aguardando el arribo de la selección boliviana de fútbol. Tomamos contacto a la señal de RDC Deportes. Es el último mensaje hoy, dice don Julio, buena transmisión, acá viendo desde Buenos Aires, saludos a todos los muchachos, esperando que pase el micro, dice la selección. Estamos esperando también nosotros, estamos esperando acá en las afueras del aeropuerto, acá en Monterrey, donde está por llegar la selección. Ya llegó en realidad la selección boliviana de fútbol. Sabemos que hay una logística que se tiene que hacer, el tema del registro de cada uno de los que vienen en el vuelo charter con la selección nacional, así que el saludo cordial de verdad, gracias a toda la gente, repetimos, que nos acompaña a través de diferentes plataformas de RC Deportes. Muy bien, gracias Julio. Ha llegado la selección boliviana. Ya llegó la selección boliviana, Alberto. Sí, señor, están en las afueras del aeropuerto, nuestros compañeros de RDC Deportes allá en Monterrey. Están esperando que salga el bus con todo el plantel, ¿no es cierto?, rumbo al lugar de su concentración. Seguimos con la gente de RDC Deportes. Ya sale. Estamos a través de RC Deportes, boliviana. Estamos por supuesto en vivo en este momento, como siempre. Está a punto de salir el bus de la selección boliviana de fútbol allá en Monterrey, un largo viaje neto, ¿no es cierto?, del equipo boliviano. Sigamos con la transmisión. Estamos en vivo a través de RC Deportes. Hay movimiento aquí en las afueras del aeropuerto, hay movimiento en las afueras del aeropuerto, hay movimiento. Estábamos atentos, por supuesto. ¿Contestó? Perfecto, gracias, verdad, gracias. Estamos en vivo a través de ese deporte. Cuidado el tema, por eso el tema de la señal, para que no tengamos inconveniente. Estamos a través de RC Deportes. Muy bien, la gente de RDC Deportes está aguardando la salida de la selección boliviana, que ya está en suelo mexicano. Mochileros nuestros colegas, ¿no? Porque viajan a la aventura definitivamente. Salieron hace 4 días, Alberto, cuando el Tigre le ganó al conjunto de Oriente Petrolero. ¿Cuándo fue eso? Sí, hace 3 días, exacto, 4 días. No más, sí, tiene razón. Bueno, salió de Santa Cruz vía Cochabamba, La Paz. De La Paz se fueron por Perú y directamente hasta México. Es la travesía que precisamente realiza la gente de RDC Deportes. Así que bueno, ya está Julio César Lozada con todo el equipo de RDC para hacer la cobertura precisamente de esta travesía de la gente de la selección boliviana de fútbol. Reiteramos, 12 del mediodía con 49 minutos en todo el territorio nacional. La selección boliviana de fútbol ya está en el aeropuerto internacional de Monterrey en México a 10 días del repechaje. Muy bien, le agradecemos a Julio. Hoy se puso la camiseta de la selección boliviana y estos días va a lucir esa camiseta y también la camiseta de los dueños de la pelota, ¿no es cierto?, en esa cobertura directamente desde México, desde Monterrey. Volcamos la página, hablemos de Die Strongest, que ayer logró un empate. No era lo que buscaba el Tigre, quería ganar el encuentro, pero el empate le sirve para buscar la finalísima del torneo repechaje. Exactamente, 1-1 terminó ese compromiso con el gol de penal que marcó Darwin Lom, una manera muy peculiar para pegarle esa pelota a Lopanenka. Picó ese esférico y prácticamente dejó la llave abierta, con la posibilidad de que la pueda cerrar obviamente en los siguientes días en la ciudad de La Paz. 1-1 finalmente terminó ese partido de cuartos de final de esta edición del repechaje. No fue sencillo, dice Carlos Roca, el defensor atigrado. Real Oruro intentó hacer sus deberes. Se hizo fuerte en casa, pudimos entrar en ventaja en la primera, en el comienzo de la segunda parte. Lo bueno fue que no perdimos, nos llevamos un empate y nada, vamos a trabajar estos días porque en casa tenemos que salir a proponer y a buscar el resultado. Que no nos vamos conformes, vinimos a buscar la victoria, vinimos a proponer como equipo grande que somos, como club grande. Entonces nada, nos vamos de vuelta a casa a descansar y a trabajar para lo que se viene, que en casa sabemos que nos hacemos fuertes y podemos lograr la clasificación.
Muy bien, ahí está Carlos Roca, que está jugando muy bien, le está dando confianza a Eduardo Villegas, y eso es bueno para recuperar a un jugador que cuando llegó al Tigre lo hacía bien, ¿no es cierto? Después tuvo un bajón, pero ahora está volviendo con su verdadero fútbol. Retornamos con la gente de RDC Deportes. Todavía no están. Aprovechamos esto rapidito, Alberto, para decirte que en la reunión del Consejo Superior en la ciudad de Santa Cruz se ha establecido que el campeonato va a arrancar el 5 de abril y que se va a tener los mismos torneos que se tuvo el año pasado, es decir, 2 torneos. ¿Se va a jugar de manera paralela? Se va a jugar de manera paralela. La Liga, el campeonato largo, el campeonato que te va a ofrecer 2 Copas Libertadores, Copa Libertadores Bolivia 1 y Copa Libertadores Bolivia 2 para el 2027, se va a jugar cada fin de semana. Y el seriado, Alberto, se va a jugar entre semana, entre martes, miércoles y jueves. Cabe recalcar que la única diferencia es que, no sé si te acuerdas, Alberto, que habían algunos partidos que se jugaban de manera lineal en el seriado, que te mareaban. Sí. Eso ya no va a existir. Me parece muy bien. Sí. Creo que se cometió un error en ese sentido y que se lo está subsanando para esta temporada, ¿no es cierto? De manera que la gente pueda entender los 2 torneos, uno todos contra todos y el otro seriado. La Liga se llama ese torneo todos contra todos. Se van a programar las 10 primeras jornadas hasta el 1 de junio. Ello tiene que ver con lo que la selección boliviana de fútbol precisamente haga en el torneo de repechaje para ver si clasificamos o no a la Copa del Mundo. El Series, el torneo seriado, la Copa va a comenzar recién el 12 de junio y tendrá competencia durante el Mundial. Se van a conformar 4 grupos de 4 equipos cada uno. La primera fase será de 8 fechas, las 6 regulares y 2 clásicos. Los 2 primeros de cada grupo accederán directamente a cuartos de final, Pedro Alberto. Muy bien, entonces es así como se va a jugar el torneo 2026 en nuestro país. El 5 de abril arranca el campeonato. Volvemos hasta Monterrey, México, con Julio César Lozada. Ya llegó la selección con todo un cordón de seguridad como tan prácticamente tiene y marca, por supuesto, los registros. Estamos a través de RC Deporte, seguimos en vivo, estamos a través de RC Deporte, estamos prácticamente en la transmisión, vamos a través, por supuesto, de la diferente plataforma, estamos en RC Deporte, acaba, por supuesto, ha llegado el combinado nacional, se está dirigiendo prácticamente, repetimos, la selección rumbo a su lugar de concentración, su lugar de trabajo. Vamos la selección nacional. Ya llegó Bolivia, ya llegó la selección. Para ir al mundial tenemos que ganar. Es el entusiasmo de nuestros colegas en Monterrey recibiendo a la selección boliviana de fútbol con el sueño de llegar a una Copa del Mundo, con el sueño de clasificarnos a un mundial. La rojo, amarillo y verde que prácticamente va directamente a lo que corresponde a su lugar de trabajo, lugar de concentración. Está dando prácticamente una vuelta, está buscando el sector y lugar apropiado. Estamos yendo, tenemos el permiso, la autorización de la Policía Nacional de México para acompañar a la selección nacional, para estar prácticamente siguiendo metro a metro lo que corresponde. Bueno, ahí está la gente de RDC Deportes junto a Julio César Lozada. Están en la terminal en este momento aérea de Monterrey. Ha llegado la selección boliviana de fútbol. No brindó declaración alguna directamente de la pista del aeropuerto, por lo que pudimos y por lo que estamos observando. Se subieron a los diferentes buses, una comitiva bastante grande. Vi cerca de 3 buses, Pedro Alberto Funes, y en este momento están siendo escoltados por la policía mexicana. Muy bien, Bolivia ya está en México con la ilusión intacta de buscar la clasificación a una Copa del Mundo, el mayor de los éxitos para nuestros jugadores y para el cuerpo técnico que ya están en México. Se nos acabó el tiempo, otra licencia por favor, porque hoy está de cumpleaños Ivonne Serrano de Salinas. Está cumpliendo un año más de vida, nuestro cariño y los mejores deseos, que la bendición de Dios caiga en la vida de Ivonne, que hoy está de cumpleañera. Muchas felicidades para Ivonne Bombón Serrano. El deseo de los dueños de la pelota. Nosotros nos vamos a estar reencontrando mañana a las 9 de la mañana. Sigan nuestras ediciones en redes sociales porque estaremos actualizando el trabajo y de lo que viene haciendo a 10 días del repechaje la selección boliviana de fútbol. Gracias, amigos, muy buenas tardes.
democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026.